Hola de nuevo. Vamos a empezar con la parte de estadística y antes de empezar con las distribuciones bidimensionales, que es como se llama este tema, ¿vale? Vamos a repasar la estadística descriptiva de una variable, que es repaso de todo lo que visteis el curso pasado, incluso que habéis visto en otros años anteriores, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar recordando que para realizar un estudio estadístico, primero hay que definir sobre qué población vamos a estudiarlo, ¿vale? Que serían todos los elementos que son objetos de nuestro estudio, ¿vale? Por otro lado, qué muestra vamos a elegir, porque no vamos a conocer todos los datos que necesitamos de todos los miembros de la población, sino que seguramente tengamos que elegir una muestra, ¿vale? Que es un subconjunto de la población, y la encuesta, que es el método por el que vamos a recoger los datos. No tiene por qué ser una encuesta en la calle ni nada, simplemente es el método para recoger esos datos, ¿vale? Y que, dada esa población, esa muestra y la encuesta, nos tenemos que centrar en lo que llamamos una variable estadística, ¿vale? ¿Y qué es una variable estadística? Pues es la característica que observamos o estudiamos en una determinada población, ¿vale? Entonces, esta característica, os recuerdo que podía ser cuantitativa o cualitativa, ¿vale? ¿Cuándo era cualitativa? Cuando expresaba una cualidad del sujeto, ¿vale? O del objeto. Es decir, que no se puede medir numéricamente, ¿vale? Aquellas que no se pueden medir numéricamente son cualidades. Por ejemplo, la raza, el color de ojos, el trabajo que uno desempeña, la nacionalidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos pues el color de ojos marrones, verdes, azules. Son cualidades que tienen nombre, pero no tienen un valor numérico asociado, ¿vale? En cambio, también teníamos variables cuantitativas, que son aquellas que sí se pueden medir numéricamente. Pero vamos a distinguir dos tipos. Están las discretas, que solo pueden tomar valores aislados, por ejemplo, el número de hijos. No se pueden tener 1,2 hijos, o se tiene un hijo o dos hijos, pero no toma valores intermedios, ¿vale? Y en cambio vamos a distinguirlo de las cuantitativas continuas, que puede ser, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, la velocidad, que sí que puede tomar valores intermedios, ¿vale? Yo puedo pesar 1 kilo o 2 kilos o cualquier valor intermedio entre 1 kilo o 2 kilos. Por ejemplo, puedo pesar 1,82, lo que yo quiera, ¿vale? Va a ser importante definir qué tipo de variable estamos estudiando, porque tanto la representación de estos datos como el cálculo de parámetros va a ser diferente dependiendo del tipo de variable que estamos estudiando, ¿vale? Vamos a recordar un poquito, aunque es muy primario esto, cómo se representaban los datos de estos tipos de variables, ¿vale? Si teníamos una variable cualitativa, que era una cualidad, lo teníamos que representar siempre o bien con un diagrama de barras o con un diagrama de sectores, ¿vale? Que os recuerdo que simplemente llamábamos frecuencia absoluta al número de veces que se observaba una determinada cualidad, y el porcentaje simplemente se calculaba teniendo en cuenta la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra multiplicado por 100, ¿vale? Donde el tamaño de la muestra, n, era la suma de todas las frecuencias absolutas, es decir, el número total de individuos a los que hemos observado, ¿vale? Muy bien, entonces eso lo podíamos poner en un diagrama de barras o de sectores, ¿vale? También a esto se le solía escribir esta tabla de frecuencias de una forma un poquito más matemática, como por ejemplo aquí, número de hijos, hay 35 familias que tienen un hijo, a esto llamamos frecuencia f sub i, asignada a cada uno de los valores x sub i de mi variable, ¿vale? Y vamos a llamar aquí x sub i a la frecuencia relativa, ¿vale? Frecuencia relativa, que realmente es casi lo mismo que el porcentaje, ¿vale? La frecuencia relativa, h sub i, va a ser f sub i partido por n, es decir, la frecuencia absoluta de cada una de los valores de la variable dividido por el tamaño de la muestra, que en realidad es lo mismo que el tanto por ciento, pero sin multiplicar por 100. Es decir, hay 35 familias de 125 que tienen un hijo. Eso supone el 28%, o lo que es lo mismo, 35 entre 125, que son 0,28, ¿vale? Veis que simplemente habría que multiplicar una por 100.
Muy bien, y entonces aquí podemos representarlo en un diagrama de barras. En el eje Y, aquí podemos situar o las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Se puede hacer las dos versiones. Este que tenéis aquí estarían representadas las frecuencias absolutas. A cada uno de los valores le ponemos la altura que corresponde a su frecuencia absoluta, ¿vale? Y luego podemos incorporar también el dato por ciento. En cambio, si tuviésemos una variable cuantitativa continua, no podemos dar un dato por cada uno de los elementos de mi muestra, porque puede ser que yo encueste a 100 personas y que cada una tenga un peso o una altura diferente, ¿vale? Entonces lo que hacemos es agrupar los datos en intervalos, ¿vale? Agrupamos en intervalos. Por ejemplo, aquí observamos que hay 12 individuos que miden o pesan entre 0 y 1. Daros cuenta que aquí el intervalo es abierto y aquí cerrado. Eso significa que si alguien pesara justamente 1 kilo, tendría que ser incluido en el siguiente grupo, ¿vale? En la siguiente línea. Así que simplemente vamos a agrupar en intervalos los datos que nosotros vayamos recogiendo, ¿vale? Y cuando lo representemos, lo que vamos a utilizar es el histograma. El histograma, que es como un diagrama de barras, pero están todos continuos, porque podemos tomar cualquier valor intermedio, ¿se entiende? ¿Vale? No como en la otro ejemplo. Y además vamos a definir el polígono de frecuencias, que era el polígono que unía los puntos medios de la parte superior de cada una de las barras, ¿vale? Y que nos aproxima un poco nuestra distribución a una función, que es el objetivo un poquito más adelante. Vamos a empezar con los parámetros estadísticos. ¿Y qué son los parámetros estadísticos? Pues son datos numéricos que construimos para conocer determinadas características de nuestro estudio, de nuestra variable estadística, ¿vale? Y vamos a comenzar con las medidas de centralización, que también se llaman medidas de localización, ¿vale? Las medidas de centralización nos aportan información sobre los valores en torno a los cuales se agrupan nuestros datos, ¿vale? También llamadas medidas de localización, como os digo. Bueno, pues estas son las conocéis de sobra, la media aritmética, la moda, la mediana y los cuartiles, ¿vale? Aunque este año realmente la que vamos a utilizar, la que vamos a trabajar, es la media aritmética, ¿vale? Las otras realmente pues las repasamos simplemente para que no olvidemos lo que son, pero no las vamos a trabajar. Muy bien, vamos a ver un poquito lo que es la media. La media, que lo vamos a representar con una X, con una barrita encima, es el parámetro que promedia todos los datos estadísticos X o Y respecto al tamaño de la muestra, ¿vale? Esto lo sabéis de sobra. Entonces, según cómo vengan los datos de la que lo calcularemos de distinta manera. Por ejemplo, si tengo las notas de los controles de matemáticas, ¿vale? Las notas de los controles, como veis, las tengo como datos aislados, ¿vale? Entonces, su media simplemente es sumar todos ellos y dividirlo entre el número total de notas que tengo, ¿vale? En este caso, sería 35 partido por 5, 7, ¿vale? Entonces, como fórmula podemos decir que cuando son los datos estadísticos aislados, la media, como veis, una X con una barrita, es el sumatorio de todos los datos X o Y dividido entre el tamaño de la muestra, ¿vale? Esta sería, digamos, la formulación de la media aritmética. Si lo que tenemos son los datos en una tabla de frecuencias, por ejemplo, que el número de hijos, hay una familia con 8 hijos, dos familias con 5 hijos, pues realmente ahora si quiero calcular el número total de hijos, tengo que multiplicar cada número de hijos por el número de familias que tienen esos hijos. O sea, habría 8 familias por un hijo, 5 familias con 2 hijos, ¿vale? 4 familias con 3 hijos. O sea, que ¿cuántos hijos hay en total? Pues vamos a ver, del primer grupo sería 8 por 1, 8, del segundo 5 por 2, 10, del tercero 3 por 4, 12 y sumamos todos ellos y me da 42. Entonces lo que se suele hacer es construir esta columna donde multiplicamos el valor de la variable por su frecuencia y entonces para calcular la media vamos a dividir este valor, que es el sumatorio de x y por f y, y dividirlo entre el tamaño de la muestra, ¿vale? Vamos a tomar el sumatorio de x y por f y entre el tamaño de la muestra, lo que equivale a decir que en este caso la media es el sumatorio de las variables por su frecuencia partido por el tamaño de la muestra.
Y por último, si tengo una variable estadística cuantitativa continua, entonces nos encontraremos que los datos están agrupados en intervalos, ¿vale? Entonces así tendremos, por ejemplo, que hay 12 personas que miden entre 1,50 y 1,60. 5 personas que miden entre 160 y 170. Entonces, como veis aquí, no puedo directamente multiplicar el intervalo por la frecuencia, sino que lo que vamos a calcular es lo que se llama la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Pues la marca de clase no es más que el punto medio del intervalo. Vamos a, digamos, aproximar que todo ese intervalo en realidad se centraliza en un valor que sería justamente ese punto medio, que como sabéis se calcula simplemente sumando los extremos de un intervalo y dividiéndolo entre 2. En este caso es tan sencillo que no nos hace falta aplicar ninguna fórmula. El punto medio entre 50 y 160 es 155. Así que vamos a tomar que haya 12 personas que miden 1,55, aunque no es cierto, pero es una aproximación. 5 que miden 1,65, 3 que miden 1,75. Con lo cual me vuelvo a crear esta columna, pero ahora es la marca de clase por la frecuencia. Y otra vez la media va a ser este valor dividido entre el tamaño de la muestra, ¿vale? Y eso simplemente se formaliza como si los datos están agrupados, la media va a ser el sumatorio de la marca de clase por f sub i partido por n. Y bueno, aparte de los parámetros de centralización, tenemos también los parámetros o medidas de dispersión, ¿vale? Que las medidas de dispersión miden lo alejados que están los datos respecto a un valor central. Es lo que se dice siempre. Si yo me como 2 pollos y tú no te comes ninguno, de media nos hemos comido un pollo cada uno. Pero obviamente eso está muy lejos de ser la realidad, está muy lejos de describir la situación, esa media. Entonces, cuán válida es esa media, cuán representativa es esa media, son los valores de los parámetros de dispersión los que nos van a dar esa información, ¿vale? Entonces, vamos a considerar, por un lado, saber lo que es el rango o el recorrido de una distribución, ¿vale? ¿Qué es la diferencia entre los valores máximos y mínimos? Y el concepto de varianza de una variable estadística. Vamos a ver si lo entendemos, ¿vale? Antes de ver las fórmulas. Supongamos que estos son determinados individuos que toman distintos valores, ¿vale? El primero toma un valor que llega hasta esta altura, el segundo es más bajito, el tercero llega a esta altura, el cuarto hasta esta altura, el quinto es bastante más bajito y el otro medio. Supongamos que conseguimos calcular la media, como hay bastante diferencia, y la media está justamente en este valor que tengo con la línea roja atravesándose, ¿vale? Bueno, yo quiero saber si la mayoría está cerca de la media o hay mucha dispersión de los datos respecto a la media, ¿vale? Si hay mucha diferencia de altura entre los individuos. Entonces, para medir esa diferencia de altura entre los individuos, lo que voy a hacer yo es determinar, digamos, la distancia de cada uno de los valores a la media, ¿vale? Como veis, sería la suma de todas esas distancias, ¿sí? Y las voy a promediar para ver un poco cómo sería como la distancia media a la media, valga la redundancia. Voy a ponerlo en otro color para que no sea confuso. Vamos a ponerlo en este color, ¿vale? Esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta, más esta, más esta, ¿vale? Entonces, como para calcular la distancia, lo que voy a hacer es calcular siempre x sub i menos el valor de la media, ¿vale? Esa distancia. ¿Qué ocurre? Que a veces resultaría ser positivo y otras veces resultaría ser negativo. Entonces, para ello lo que voy a hacer es considerar esas distancias al cuadrado. Es decir, voy a considerar x sub i menos la media y lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Así consigo que sea siempre positiva. Y al fin y al cabo lo que quiero es medir el total de las distancias para poder compararla con otra distribución. Y entonces eso luego lo voy a dividir, los voy a sumar y los voy a dividir entre el número total de individuos para hacer como una especie de promedio de desviaciones respecto a la media, ¿vale? ¿Sí? Bien, pues aquí esa sería lo que llamamos la varianza, que la podemos utilizar como varianza VAR o utilizar esta S al cuadrado, ¿vale? Eso también es una notación válida para definir la varianza, ¿vale? Que va a ser justamente el sumatorio de cada valor x sub i menos la media elevado al cuadrado
por la frecuencia, si es que tenemos los datos agrupados en frecuencia, partido por el tamaño de la muestra, ¿vale? Bueno, pero se puede demostrar fácilmente, desarrollando lo que es la varianza, ¿vale? Que en realidad es lo mismo que hacer 1 partido por n por f sub i por x sub j al cuadrado menos la media al cuadrado. Bueno, lo podéis ver ahí, pero no hace falta que perdamos mucho tiempo. Pero básicamente, a nivel práctico, la varianza o s al cuadrado, como lo queráis llamar, se va a calcular de la siguiente manera según cómo vengan los datos. Si me dan los datos aislados, la varianza va a hacer sumar esos datos elevados al cuadrado, lo divido entre el tamaño de la muestra y le resto la media elevada al cuadrado. Si la varianza me viene dado en una tabla de frecuencias, entonces va a ser el valor de cada variable al cuadrado por la frecuencia partido por n menos la media al cuadrado. Y si viene en datos agrupados, entonces va a ser el sumatorio de x sub i al cuadrado, pero en este caso va a ser la marca de clase por la frecuencia partido por n menos la media al cuadrado. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? El que hemos visto antes. Habíamos visto que las notas de los controles de matemáticas tenían de media un 7. Ahora quiero ver yo cuál es la varianza, cuánto es el promedio de distancia de cada nota a la media, ¿vale? Entonces, como hemos visto, sería el sumatorio de los datos al cuadrado partido por el tamaño de la muestra menos la media que ya hemos calculado previamente al cuadrado. Y en este caso tendríamos una varianza de 2. Pero en realidad lo que me mide esa distancia, ¿vale? La varianza, como lo hemos elevado al cuadrado, está un poco distorsionado. ¿Y qué es lo inverso de elevar al cuadrado? Pues hacer la raíz cuadrada. Así que el parámetro que realmente vamos a utilizar, el importante va a ser la desviación típica, que se representa con esta letra sigma, y que es la raíz cuadrada de la varianza. Así que a mí lo que realmente me interesa es decir que la desviación típica va a ser la raíz de la varianza, que si es 2, por lo tanto 1,41. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la gente ha sacado de media 7, 1,41 arriba, 1,44 abajo, 41 abajo. Es decir, me va a dar el margen principal de error, por decirlo de una manera, de esa media. Si en realidad lo que tengo son datos no agrupados, lo que voy a hacer es convertir, como siempre, calculo la media con esta tabla de frecuencias, os acordáis, poniendo x sub i por f sub i, y para la desviación típica y la varianza voy a crear una nueva columna donde voy a colocar el producto de x sub i al cuadrado por f sub i. Por ejemplo, aquí sería 1 al cuadrado 1 por 8, 8. 2 al cuadrado 4 por 5, 20, ¿vale? Y entonces, para calcular la varianza, voy a coger el sumatorio de esta última columna, lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra y luego le voy a restar la media al cuadrado, que la media ya la habíamos calculado anteriormente, ¿vale? Haciendo la raíz cuadrada tendría una desviación de 1,09. Es decir, el número de hijos medio es de 2,1 con una desviación típica de 1,09. Es decir, uno arriba, uno abajo. Es bastante desviación típica, ¿sí? Y por último, si tenemos los datos agrupados en intervalo, ya sabéis con la marca de clase, entonces simplemente para calcular la varianza y la desviación típica, me crearía la última columna x sub i al cuadrado, marca de clase cuadrado por la frecuencia, y de nuevo la varianza va a ser la suma de la última columna dividida por el tamaño de la muestra y restándole la media que tenemos que haber calculado previamente, ¿vale? Así se calcula la varianza y su raíz cuadrada sería la desviación típica, ¿vale? Bueno, pues estas son las medidas de dispersión y todo esto tiene que ser un recuerdo del año pasado, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Aquí teníamos que la tabla que recoge el nivel de colesterol en 135 individuos viene por la siguiente tabla, ¿vale? Dice ahí la media, la moda y la mediana. Bueno, como os dije, a mí lo que me va a interesar es la media, pero ya de paso pues vamos a repasar lo que es la moda y la mediana, ¿vale? La moda era el valor que tenía mayor frecuencia, así que yo me hago toda esta tabla grande donde pongo la frecuencia, este sería la marca de clase, ¿vale? Esta F mayúscula, no sé si os acordáis, es la frecuencia acumulada, ahora lo voy a recordar, F sub i por X sub i y F sub i por X sub i al cuadrado para calcular. Con esto calculamos la media y con esto calculamos la
varianza. Muy bien, bueno, pues recuerdo que la moda era el valor que tenía mayor frecuencia. Así que miro todas las frecuencias y localizo que 48 es la mayor de todas, que corresponde al intervalo 200-230. A eso se le puede llamar intervalo modal, ¿vale? Pero si queremos una moda más concreta, lo que cogeríamos era la marca de clase que corresponda a ese intervalo modal, ¿vale? Así que la moda sería 215, ¿vale? O sea que digamos que el valor de colesterol con mayor frecuencia es de 215, aunque ya vemos que sería una aproximación, ¿vale? En cambio, esa sería la moda, ¿vale? La mediana era el valor que dividía la población, el 50% está por debajo de ese valor y el otro 50% pero es por encima de ese valor. Muy bien. Bueno, pues calcular la mediana veíamos como eran 135 individuos, la mitad de la población son 67,5, ¿vale? Entonces tengo que ver un valor de forma que la mitad, 67,5 personas, estén por debajo de ese valor y la otra mitad por encima. Entonces utilizábamos esta columna que llamábamos frecuencia acumulada, que simplemente íbamos sumando las frecuencias anteriores. Es decir, hay 10 personas que tienen un 1,55 menos. Luego a este 10 le sumamos 26 y ya tendría, hay 36 personas que tienen 185 o menos. Luego sumamos el siguiente, el 48. Por lo tanto, quedaría que hay 84 personas que tienen 215 o menos, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos valores va a ser la suma de este más este. Me da este más este, me daría el siguiente, este le sumo 30, me daría el siguiente, 114 más 16, me daría el siguiente, ¿vale? 130 más 4 y así sucesivamente. El último término tiene que coincidir con el tamaño de la muestra, ¿vale? Muy bien, pues entonces yo lo que quiero saber es la mitad de mi población, 67,5. ¿Dónde estaría la mitad de la población? Pues yo opero aquí la frecuencia acumulada y me doy cuenta que 67,5 sería un valor entre 36 y 84, ¿vale? Así que realmente la mitad de la población va a estar en un valor comprendido entre 185 y 215, ¿vale? Y la otra mitad en otro valor superior, esa mediana. La forma más fácil de calcular la mediana es simplemente hacer el punto medio de estos dos valores, es decir, 185, 215 dividido entre 2. Es decir, podría decir que el 50% de la población tiene un colesterol menor que 200 y que el otro 50% de la población tiene un colesterol mayor que 200. Esta sería la mediana, ¿vale? Pero hacer ese promedio sería un poco burdo. Si lo queremos hacer un poco más afinado, veríamos que en realidad 67,5 está más cerca de 84 que de 36. Entonces hacer la media aritmética es un poco burdo. Así que se puede hacer una proporcionalidad por segmentos, es decir, la distancia entre 36 y 84 partido de la distancia entre 36 y 67,5 es la misma que la distancia entre 215 y 185 y la distancia hasta la mediana. Hecho aquí y creando la proporcionalidad, pues podríamos ver, afinar un poquito más y ver que en realidad la mediana es 194,38. Sería un valor más acercado, ¿vale? No sé si esto lo visteis el año pasado, pero simplemente por recordarlo un poquito, ¿vale? Bien, el siguiente apartado me pide que calculemos el rango. El rango, recordad que era la diferencia entre el mayor y la menor dato estadístico, ¿vale? Como el mayor dato estadístico que tenemos es 350 y el menor es 140, el rango, que sería un poco como el dominio de la función, ¿vale? Sería de 210, ¿vale? O sea, la distancia, el rango de diferencia, de variación entre el colesterol va a ser de 210. Muy bien, y por último la desviación típica y la varianza. Muy bien, pues una vez que ya tenemos las columnas, pues ya sabemos que para calcular la media tenemos que tomar el sumatorio de x sub i por f sub i y dividirlo entre el tamaño de la muestra, ¿vale? ¿Sí? Y aquí calcularíamos la media y en cambio para hacer la varianza sumaríamos este valor, lo dividiríamos entre el tamaño de la muestra y le restaríamos la media al cuadrado, ¿vale? Así ya calcularíamos ya que la varianza es
1362, tanto, la desviación típica sería la raíz cuadrada y de aquí ya tendríamos la media, que sería el cuadrado, ¿vale? La media, como veis, va a ser este valor dividido entre este valor, ¿vale? Y en cambio, la desviación típica, pues sería este valor dividido entre el tamaño de la muestra y le restamos la media al cuadrado. ¿Vale? Bueno, todo esto es repaso del año anterior. Así que, por último, vamos a ver cómo se analiza de forma conjunta los parámetros de centralización y dispersión. ¿Vale? Vamos a un ejemplo para que lo entendamos. Supongamos que hay dos atletas, ¿vale? Uno es Marcos, que estas son sus marcas en los distintos días que ha ido corriendo, y Carolina, que estas son sus marcas. De media, Marcos ha hecho una marca de 2,0208 segundos y Carolina 223. La desviación típica de Marcos, supongamos que ya la ha calculado, es 18,6 y la de Carolina es un 5. Supongamos que yo quiero saber cuál de los dos es más estable en sus resultados, cuál tiene menos variación. Bueno, podríamos mirar la desviación típica y decir que, bueno, que Marcos tiene más desviación típica que Carolina. Pero tenemos que darnos cuenta que hay que relacionar también esa desviación respecto a la media que tiene. No es lo mismo desviarse 1 centímetro de 5 que desviarse 1 centímetro de 5 kilómetros. Esa desviación tiene que ser relativa a la media. Entonces, para eso utilizamos este parámetro que llamamos coeficiente de variación. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Pues es el cociente entre la desviación típica partido por la media. Es decir, realmente cuánta variación hemos hecho respecto a la media. Y se suele expresar como tanto por ciento. Es decir, que aquí podríamos decir que Marcos tiene una desviación, una variación del 8% y en cambio Carolina solamente una variación del 2%, ¿vale? Respecto a su media. Así que efectivamente es bastante más estable Carolina en sus datos que Marcos en este caso, ¿vale? Y vamos a ver también otro parámetro que es la tipificación de variables, ¿sí? Vamos a ver este otro caso. Bien, supongamos que la marca media en hombres es de 180 segundos con una desviación típica de 10, ¿vale? Y en mujeres de 205 segundos con una desviación típica de 20, ¿vale? Marcos tiene una media de 186 y Carolina una media de 215. Yo quiero saber cuál de los dos es mejor atleta respecto a su grupo de referencia, puesto que ser de distinto sexo no compiten en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Marcos entre los chicos que tienen de media 180 y 10 segundos? ¿O es mejor Carolina entre las chicas? ¿Quién destacaría más respecto a su grupo? Bueno, pues para poder valorarlo, lo que hay que hacer es lo que se llama una tipificación de variable. Es decir, es como promediar esa distancia a la media respecto a su grupo de referencia, ¿vale? Como hacer esa variación, ese coeficiente de variación, ¿vale? Entonces, para tipificar, ¿sí? Siempre tenemos que tomar el dato que tenemos, le restamos la media y lo dividimos entre la desviación típica. Y así puedo comparar a dos atletas que vengan de distintos grupos, hacer un ranking o simplemente comparar datos que vengan de distribuciones diferentes. En este caso, la marca tipificada de Marcos va a ser de 0,6 segundos y en cambio la de Carolina de 0,5 segundos. Puesto que ser mejor es ser más rápido y tardar menos tiempo, en este caso Carolina sería mejor atleta respecto a su grupo que Marcos, a pesar de tener una marca ser mucho más lenta en la carrera, ¿vale? Y para finalizar, simplemente que sepáis que la media y la desviación típica combinadas nos dan muchísima información sobre una distribución, ¿vale? Y es que en general, si yo cojo la media y le resto la desviación típica y se la sumo, obtengo un intervalo en el que aproximadamente están las 2/3 partes de la población. Es decir, la mayoría de la población se encuentra entre estos dos datos, ¿sí? Si, por ejemplo, la altura media es 1,70 con una desviación típica de 10 centímetros, significaría que las 2/3 partes miden entre 1,60 y 1,80. Si vamos más allá y hacemos muestras más amplias, en realidad si a la media le quitamos una vez la desviación típica, sería el 68%. Si le sumo otra vez más la desviación típica y ahora considero este otro intervalo, ya sería el 95,4%. Si todavía le sumo una vez más la desviación típica,
ya sería el 96,6%. En esto es lo que vamos a llamar la distribución normal, que ya la veremos un poquito más adelante, que es como se suelen distribuir los valores estadísticos en poblaciones lo suficientemente grandes, ¿vale? Y bueno, simplemente aquí os dejo un pequeño esquema de todo lo que hemos visto, que es el repaso de la estadística de tercero y cuarto de la ESO, para que podamos ya a continuación, una vez revisados todos estos conceptos, con la estadística bidimensional.